Muy buenas noches, amigas y amigos. Me complace mucho nuevamente estar este lunes y esta noche con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios, siempre tocando temas de salud de bastante interés para todos ustedes. Antes de iniciar el programa de hoy, voy a contarles de que dentro del grupo de especialistas médicos que se graduaron ahora en esta última generación, después del conflicto que ustedes pudieron ver en los periódicos de que firmaban, que no firmaban, que se venían, que no iban a zonas rurales. Son dos grupos, uno que terminó ahora y otro que termina en agosto. Ahorita en este grupo se pudieron venir dos especialistas, un médico especialista en emergencias médicas que ya está laborando también, y un médico gastroenterólogo, que sobre todo este médico gastroenterólogo pues vamos a mandarlo a la preparación adecuada para que utilice el equipo que se llama, habíamos visto aquí el programa para cuando habían piedras metidas en el conducto del colédoco y que no se podían sacar por una cirugía o que habían quedado residualmente. Entonces hay un procedimiento que se llama CPRE, que es la utilización como por un endoscopio y con unas mallitas y unas prensitas que ustedes lo vieron aquí en el programa anterior, ese procedimiento, y el doctor gastroenterólogo pues estamos mandando a reparar el equipo para que él pueda usar y así evitar el gran problema que tenemos para esos pacientes. A veces esos pacientes duran hasta 2 o 3 semanas porque el Calderón Guardia no puede darnos la cita tan oportuna, pero ya por dicha con la venida de este gastroenterólogo es un problema que se va a resolver. Y el emergenciólogo, muchacho joven pero muy bien preparado, y sobre todo a la par de la excelente preparación que tiene una gran disposición y nos está ayudando muchísimo a mejorar las condiciones de trabajo y de atención en el servicio de urgencias, que estamos precisamente en ese proceso con la doctora Artavia, que es la que ha venido teniendo la coordinación del servicio, y vamos a ir tomando una serie de medidas ahí para que cada día se mejore más el servicio en emergencias. Recordemos que se está haciendo una inversión de más o menos 140 millones de colones en la reconstrucción del laboratorio clínico. Por eso que ustedes pueden ver que ahí se cambió el lugar de toma de las muestras. Desde la semana pasada estamos reforzando con un técnico más para que sobre todo en el segundo turno de 2 a 10 de la noche la toma de las muestras se haga con mayor fluidez y mayor rapidez. Después de que el laboratorio clínico se pase ya a sus nuevas instalaciones o remodelación de instalaciones, entonces lo que es telemedicina, que ahorita está en emergencias, para los que han ido a telemedicina saben de que hay una gran cola ahí de gente esperando la cita para la interconsulta. Eso se va a pasar a pediatría, que es donde está ahorita ubicado temporalmente el laboratorio clínico. Entonces vamos a desalojar toda esa zona y más bien donde está telemedicina vamos a habilitar más o menos, creo que nos caben ahí entre 6 y 8 camas para ampliar el servicio de observación para que no estén en los pasillos. Así es que ahí estamos trabajando duro. Recordemos que viene una inversión, apenas se concluye la remodelación del laboratorio, viene otra inversión de más o menos 90 a 100 millones de colones, precisamente para pequeños detalles en el servicio de emergencias, para darle mucho más fluidez a la atención de todos ustedes. Y también pues vamos a ver qué hacemos con los pacientes que van a consultar que no son emergencias, que es casi un 50 a un 60%, para ver cómo se puede reforzar el área de salud o cómo se trasladan esos pacientes. Lamentablemente los que están calificados como pacientes verdes, esos pacientes a veces tienen que esperar suficiente tiempo, pero recordemos que el servicio de emergencias está hecho precisamente para las emergencias y pues a veces se desvirtúa un poco, y eso lo que hace es enlentecer el servicio que se le da a los pacientes que realmente tienen alguna emergencia. Entonces estamos en ese proceso, pedimos comprensión a la comunidad, un poquito de paciencia y sobre todo pues que utilicen los EVAIS para lo que son la consulta que no es de emergencia, para que no saturen el servicio de emergencias.
Hoy tenemos una invitada que es la doctora Mariana Hernández Lizano. La doctora Hernández labora en el Hospital de Guápiles. Ella es parte del grupo de internado universitario que se está haciendo en el hospital. El hospital se ha convertido también ya por su estabilidad académica. Las universidades, tanto la Universidad Autónoma, la UACA como la UCIMED, están enviando a sus estudiantes de último año a terminar la capacitación y estamos trayéndolos a ellos acá como parte precisamente de la capacitación, como tutor del internado, que soy yo junto con la doctora Valverde y los médicos especialistas por cada materia, como es ginecobstetricia, como es cirugía, y en el caso de la doctora Hernández, que está conmigo acá, que es, está haciendo el internado rotatorio en medicina interna. Así es que, doctora Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias, doctor. Gracias en nombre de todos nuestros televidentes para que usted nos dé el tema de hoy, que es sobre ataque cardíaco. Sí, señor. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes en lo que es a nivel nacional e internacional, que es lo que es el ataque cardíaco y lo que es el derrame cerebral, ¿verdad? Es un tema que es muy importante porque todos los días muere mucha cantidad de gente, ¿verdad?, relacionado a este problema, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a explicar brevemente lo que es el corazón, ¿verdad? El corazón es un órgano, ¿verdad?, muscular. Pues básicamente lo que hace es contraer, ¿verdad? Él se contrae para llevar sangre, para llevar sangre del corazón al cerebro y las extremidades, ¿verdad? Esa es la función principal del corazón. A su vez, el corazón retira sangre del cerebro y de las extremidades sin oxígeno, la devuelve al corazón para llenarla de oxígeno, ¿verdad? Básicamente. Esto lo hacen cada minuto, constantemente. El corazón nunca se detiene, el corazón no para, el corazón nunca tiene un recreo, ¿verdad?, por así decirlo. Por eso es que hay gente que dice, trabaja el corazón, ¿verdad?, porque es un músculo que no se detiene nunca, ¿verdad? A continuación vamos a ver un video, ¿verdad?, que nos resume la función y qué es lo que hace el corazón, ¿verdad? Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón. Corazón. Todos hablamos del corazón. Decimos que sentimos con el corazón. Relacionamos el amor con el corazón. Regalamos corazones y hasta oímos canciones que hablan del corazón. Incluso hay quienes aún creen firmemente que las emociones proceden del corazón. La razón es sencilla, y es que las emociones cambian el ritmo del corazón, aunque no vengan de él. El corazón es un gran mundo que se abre detrás de la imagen tradicional que conocemos. Es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es aproximadamente para cada persona del tamaño de sus dos puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células.
Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de 1 minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche, todo el tiempo. El corazón no para. Pero la sangre bombeada no se va para cualquier lugar. 4 válvulas son las que definen para dónde va la sangre. La tarea es abrirse o cerrarse de manera automática. La válvula mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las aurículas y los ventrículos. Las otras 2 se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar y se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre a través del corazón y por el organismo se le llama circulación, y el corazón lo hace tan bien que solo tarda 60 segundos para bombear sangre a cada célula del cuerpo. Los ayudantes que aseguran que la sangre se mueva por todos lados son los vasos sanguíneos. El corazón está unido a ellos y son los conductores de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre fuera del corazón, la sangre fresca llena de oxígeno, se llaman arterias. Y los que llevan la sangre hacia el corazón, la sangre sin oxígeno y con desechos, se llaman venas. Hay muchas venas y arterias por todo el cuerpo. Si pusiéramos todos los vasos sanguíneos en fila, podrían envolver la Tierra 2 veces. Aunque el corazón está dentro del cuerpo, hay una forma genial de verlo trabajar desde fuera, sintiéndose el pulso. Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en 1 minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70-80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano y es importante mantenerlo en buena forma. Primero, el corazón es un músculo y hay que ejercitarlo. Para hacerlo fuerte en el niño, necesita al menos 60 minutos de actividad física diaria. Segundo, el consumo de una variedad de alimentos saludables es excelente para el corazón. Evitar los alimentos grasos, bajar el azúcar y limitar la sal mantendrá también feliz a su corazón. Tercero, el humo del cigarrillo es mortal para la vida del corazón. El corazón y los vasos sanguíneos aborrecen el humo porque hace que les cueste más realizar sus tareas. El corazón es asombroso y logra que la sangre fluya por el cuerpo. Ya existía antes del nacimiento y bombeará sangre toda la vida. Si el corazón late, hay vida. Démosle vida al corazón. Prevenir mantiene el ritmo. Sea un corazón responsable. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, 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 melón.
muy interesante el video que nos trajo la doctora Mariana Hernández. Nos preguntaban aquí en el estudio de que qué se hacía el desecho que se limpia, que el corazón cuando bombea. Recordemos, y como un pequeñito resumen, el corazón recibe la sangre azul o sangre sucia de todo el resto del cuerpo. Y el corazón lo bombea a los pulmones, y los pulmones ahí filtran y hacen el intercambio de gases. Y para que vean ustedes lo sabio que es la naturaleza guiada por Dios, los pulmones eliminan los desechos tóxicos que son a base de CO2, de anhídrido carbónico, y absorben oxígeno. Ese oxígeno pasa al corazón y el corazón bombea de nuevo a todos los músculos y todos los tejidos del cuerpo para poder nuevamente alimentar con oxígeno todas las células. Pero vean qué interesante, cuando el cuerpo, cuando botamos, como cuando exhalamos, tiramos anhídrido carbónico. Y resulta que lo sabio de todo esto es que las plantas se alimentan de ese desecho que nosotros tiramos y convierten por medio de un proceso que se llama fotosíntesis, que es aprovechando la luz solar, convierten ese tóxico que nosotros botamos, que es alimento para ellos, lo convierten en oxígeno. Entonces las plantas nos dan el oxígeno que nosotros necesitamos para alimentarnos nutricionalmente, hablando de sangre. Así es que eso es la gran belleza de la vida que nos da Dios, y cómo Dios programó todo para que hiciéramos un trabajo entre las plantas, que les diéramos alimento a las plantas, y las plantas nos da el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Decirles de que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, está el teléfono 2710-1770, 2710-1770, con mucho gusto para atender preguntas específicamente sobre el tema del programa de hoy. Doctor Hernández, adelante con su presentación. Okay. Gracias. Ahora vamos a continuar propiamente con el tema, ¿verdad?, que les preparé, que es el ataque cardíaco, ¿verdad? El ataque cardíaco es lo que nosotros los médicos llamamos el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Que es lo que la gente comúnmente dice: se le paró el corazón al señor no sé qué, se le paró el corazón al vecino, ¿verdad? ¿Qué hace que a una persona le dé un ataque cardíaco? Bueno, entonces, como lo vimos en el video, nosotros tenemos venas y tenemos arterias. Las venas y las arterias son como pajillas, por así decirlo. Tenemos pajillas grandes, tenemos pajillas medianas y tenemos pajillas grandes, ¿verdad? Estas pajillas tienen que estar libres completamente para que la sangre pase. En el ataque cardíaco, estas pajillas, por así decirlo, estas arterias, se empiezan a obstruir, ¿verdad? Se empieza a presentar un coágulo, ¿verdad?, que es lo que nosotros llamamos, y me impide que la sangre me pase al corazón. Entonces, como vemos en la imagen, en la parte inferior vemos un corazón morado, ¿verdad?, que es un color morado, es un corazón que está sufriendo porque no le está llegando sangre, no le está llegando oxígeno y no nos está irrigando la parte del corazón, ¿verdad? Básicamente eso es lo que es un ataque cardíaco. ¿Qué hace que a mí me dé un ataque cardíaco? Vamos a tocar ciertos puntos que son los factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo son los que nosotros llamamos lo que nosotros hacemos para que nos dé una enfermedad. Entonces, entre los factores de riesgo, número 1 tenemos el sexo, ¿verdad? Prácticamente los varones es donde predomina lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? En las chicas nosotros tenemos la ventaja de lo que es la menstruación, entonces estamos liberando hormonas, ¿verdad?, cada mes, que son la progesterona, que es el estrógeno, que es un factor protector para nosotras, ¿verdad?, para no infartarnos antes de. Sin embargo, con eso no quiero decir que las chicas no se van a infartar antes, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad, porque en medicina nada es 100%, ¿verdad? Sin embargo, la menstruación es la que nos protege. Cuando ya una chica llega a la parte del climaterio, que es lo que comúnmente se conoce como la menopausia, se iguala con los chicos. Entonces ya las chicas también tienen la misma posibilidad o factor de riesgo que los chicos de padecer un infarto, que es por ahí de los 50 años, ¿verdad?, que es el punto. Como punto número 2, en la edad, ¿verdad?, por ahí de 50 años es cuando inicia el factor de riesgo. El comer, ¿verdad?, frituras como hamburguesas, el uso de gaseosas, estar tomando gaseosas constantemente,
me lleva a lo que es el formar la placa de ateroma, que es lo que se me obstruye en las arterias, ¿verdad? Ahí como vemos en la imagen, el primer dibujo, observamos lo que es un vaso, ¿verdad? Que es como una pajilla que está completamente libre, y vemos unos muñequitos rojos que son los glóbulos rojos, que son los que nos llevan el oxígeno, ¿verdad? Cuando una persona empieza a comer, empieza a tener factores de riesgo como fumado, como comer grasas, se empiezan a acumular, ¿verdad? El colesterol en las arterias. Entonces se me empiezan a acumular y se me empieza a obstruir. Entonces la pajilla que teníamos se me empieza a cerrar el diámetro, ¿verdad? Entonces al cerrarle el diámetro no pasa flujo. Entonces a continuación vamos a ver un video sobre cómo se forma en la placa o el ateroma que les estoy mencionando. ¿Me puedes dar audio aquí, Dayana? Ok, ahí observamos el vaso, ¿verdad? Sanguíneo, donde se empieza a acumular el colesterol, ¿verdad? De las frituras, del fumado, y cómo se empieza a llenar, ¿verdad? Por así decirlo, el diámetro, y cómo poco a poco la sangre deja de pasar, ¿verdad? ¿Ves cómo va aumentando? Esa placa, esa ateroma, es la que se rompe y hace que se peguen moléculas o proteínas como plaquetas, como glóbulos, y entonces eso hace que la sangre no fluya, y ahí es donde observamos la obstrucción. Entonces no pasa más sangre y el corazón es el que sufre y sufre la isquemia, ¿verdad? Cuando no hay llegada de sangre por ese taponamiento, entonces se produce un dolor intenso, y es cuando, como se veía en una de las imágenes anteriores, una zona morada más oscura, es porque el tejido, al no recibir sangre, el tejido cardíaco hace que se destruya y se produzca el infarto. ¿Cuáles son las señales tempranas o los síntomas que me hacen saber si estoy teniendo o no un infarto, ¿verdad? Son la básica, la clásica, es el dolor de pecho. El paciente refiere que tiene una opresión en el pecho. Muchos pacientes dicen, siento como si un elefante se me hubiera puesto en el pecho, ¿verdad? Este dolor en el pecho es más típico en los hombres. En las mujeres y en las personas que son diabéticas tienen más un dolor difuso. Ellos refieren, ay, ves que vengo con un dolor de estómago. Es lo que la zona que nosotros llamamos el epigastrio, y ellos dicen, me duele el estómago, ¿verdad? Propiamente lo que ellos refieren. Entonces también tener en cuenta que no es solo el dolor en el pecho, sino también un dolor en el epigastrio o el dolor de panza. Este dolor se irradia a hombros, ¿verdad? Pero de predominio del lado izquierdo. Entonces el paciente dice, me duele el pecho, me duele el brazo izquierdo y siento la mitad de la cara dormida, ¿verdad? Básicamente. A esto los pacientes refieren que pierden el conocimiento, que se desmayan o que vomitan, ¿verdad? Esos son síntomas de alerta que debemos conocer para ver si estamos en caso de un infarto. En cuanto a lo que son pruebas y exámenes que nosotros como doctores realizamos, ¿verdad? Me gustó mostrarlas porque a veces los pacientes, uno les hace cosas, ¿verdad? Y como que el paciente dice, ¿pero qué me está haciendo? Explíqueme. Entonces, vamos a explicar los exámenes que nosotros como doctores les hacemos a los pacientes para que tengan una idea de cómo funciona y cómo es. El primer examen que nosotros realizamos es el electrocardiograma. Eso es un examen que no es invasivo, que uno recuesta al paciente, el paciente está acostado, ¿verdad? Está en la cama, uno le pone los electrodos, ¿verdad? Que son los aparatitos, que son como unos chuponcitos, y se le ponen en el pecho y se le ponen en las extremidades, ¿verdad? En las manos y se le ponen en los pies. Y uno tiene una maquinita donde sensa la actividad eléctrica del corazón, y es lo que me va a decir si el corazón está contrayéndose o si el corazón no se está contrayendo. Entonces esto es lo que nos va a mostrar básicamente la actividad del corazón. Entonces vamos a ver un video de cómo es el electrocardiograma.
Ahí en la pantalla observamos lo que es la actividad eléctrica, ¿verdad? O sea, el corazón le manda impulso, ¿verdad? Manda pulsos eléctricos, ¿verdad? A toda la parte del corazón, y eso es lo que nosotros traducimos como electrocardiograma, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a observar en el aparatito, en el papelito, ¿verdad? Que son las señales que manda. Ahí tenemos el corazón como late, ¿verdad? Y ahí observamos, lo blanco es lo que observamos, son los impulsos eléctricos que se le manda al corazón, ¿verdad? Que el corazón los recibe, y eso es como una señal que uno le dice al corazón, contráigase, ¿verdad? Es básicamente. Y el electrocardiograma, que es el examen que se les realiza a los pacientes, es el que les describí, ¿verdad? Y es el que nos va a dar el eje eléctrico del corazón. Solamente nos va a dar el eje eléctrico del corazón, ¿verdad? Ahí vemos el paciente acostado con los electrodos, ¿verdad? En la cama. Es un paciente que está tranquilo, es un examen que no duele, que es fácil, y así es como nosotros lo traducimos en el papel, ¿verdad? Eso que se ve ahí es la actividad eléctrica del corazón. Eso es un ritmo normal, eso es un paciente que no tiene un infarto. Ahí tal vez es importante mencionar que cada cambio en esas rayitas que ustedes ven ahí nos puede demostrar un infarto, nos puede demostrar un bloqueo de alguna de las ramas, que hay un bloqueo eléctrico del corazón. Una zona isquémica nos puede demostrar cuando esas rayitas verticales están muy altas, es que quiere decir que el corazón está crecido, sobre todo el ventrículo izquierdo, y así cientos de cosas que ese simple papelito para el especialista o para el médico general le permite conocer qué puede estar pasando, si hay un infarto, si no hay infarto. El siguiente examen que nosotros utilizamos se llama el ecocardiograma, ¿verdad? Este es un examen más profundo que se lo mandamos a pacientes con una clínica característica de un infarto. Por así decirlo, es un ultrasonido que uno le manda al paciente, pero se lo manda en el corazón. Lo que nos hace es ver la anatomía y ver la función valvular del corazón. Esa es la diferencia del electrocardiograma, que el electrocardiograma no nos dice cómo están las válvulas. En este podemos ver las válvulas mediante una maquinita, como se muestra en la imagen. Tenemos un paciente acostado con una doctora que le tiene un aparatito puesto, que se le echa un gel, ¿verdad? Y se le pone, y uno en la imagen puede observar el corazón del paciente. Entonces, a continuación vamos a ver el video que explica el ecocardiograma. Bueno, tenemos problemita con el audio, con el sonido, pero aquí se los vamos a ir contando más o menos qué es lo que está ocurriendo ahí en las imágenes. Aquí tenemos una doctora, ¿verdad?, que es la especialista encargada de hacer los exámenes, donde tiene al paciente acostado, ¿verdad? Es un examen también que es tranquilo, que el paciente está en reposo, y lo tiene un aparato, ¿verdad?, que es con el que hace el ultrasonido en el pecho. Entonces ahí en la maquinita que observamos ahí en el video es donde la doctora puede ir viendo si el corazón está bien, si tiene alguna válvula mala, si está latiendo bien, si no está latiendo bien. Entonces aquí podemos ver la estructura y la anatomía de lo que es el corazoncito, ¿verdad? El siguiente examen es la prueba de esfuerzo, que es la que todos conocemos, ¿verdad? La famosa prueba de esfuerzo, que lo que evalúa es el corazón durante el ejercicio, ¿verdad? Vamos a mostrar un video y vamos a ir explicando sobre lo que es la prueba de esfuerzo. Ok, aquí observamos, colocamos un paciente, ¿verdad? Entonces le pide al paciente que traiga un calzado cómodo, tenis,
que traiga ropa deportiva, ¿verdad? Y lo colocamos en una cinta, ¿verdad? En una maquinadora. Entonces el paciente poco a poco va a empezar a caminar y el corazón empieza a marcar los registros. Esta cinta uno la va aumentando, ¿verdad? Para que el paciente realice más esfuerzo. Y los pacientes que tienen este tipo de problemas en el corazón van a aguantar X cantidad de ejercicio, ¿verdad? En el corazón, X cantidad de pruebas. Entonces el paciente le refiere a uno, ya no puedo más, ya no me bajo, o simplemente se bajan porque son pacientes que no aguantan, ¿verdad? Porque es un corazón que probablemente esté infartado, que ya no es igual, ¿verdad? Cuando está normal y ya no puede contraerse, ya no puede latir, ¿verdad? Correctamente. ¿Ves? Es un examen sencillo, no es un examen invasivo. Esa es la máquina donde le va reportando al médico o al técnico, ¿verdad? Cómo va la actividad del paciente. Ahí es donde podemos ver las imágenes, ¿verdad? Y el paciente se muestra lentamente, empieza a caminar poco a poco en la caminadora y eso se va a ir aumentando en la actividad. Eso es básicamente, esa es la actividad eléctrica que uno observa. En pacientes que tienen una patología de base de fondo, esas imágenes uno las observa con unas rayas enormes, ¿verdad? O se ve súper distorsionada la imagen. Ahí podemos ver la frecuencia también cardíaca del paciente, cómo va latiendo. Okay. El siguiente examen es lo que es el cateterismo coronario, ¿verdad? El cateterismo coronario ya es un procedimiento mucho más invasivo, ¿verdad? Aquí ya lo que evaluamos es la cavidad de las arterias coronarias, por lo tanto tenemos que introducir un catéter dentro de una arteria. Los médicos utilizan, o como observamos en la imagen, utilizan la vena femoral, que es la que está en la pierna, o también ahora en la actualidad, ¿verdad? Como más avanzada la tecnología, lo están utilizando en lo que es el brazo. Entonces vamos a observar el siguiente video donde vamos a ver cómo se realiza esta prueba. Bueno, vamos a contarles porque ahí está. Por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. El estudio también se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras del corazón y la función de las válvulas del corazón. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y es posible que se le administre un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angiografía coronaria duran de 1 a 2 horas. Antes del procedimiento, se lo colocará en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, un dispositivo que proyecta imágenes de rayos X. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de los cateterismos cardíacos se realiza a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego un catéter flexible y blando se deslizará sobre el conductor a través de la vaina y se dirigirá hacia el corazón. El médico vigilará el movimiento del catéter en el fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras se insertan el conductor y la vaina, pero no sentirá el movimiento dentro de las arterias. Para evaluar las arterias coronarias, el médico retirará el conductor guía, colocará la punta del catéter dentro de las arterias, una a la vez, e inyectará un tinte especial. Este tinte le Será un video, ¿verdad?, sobre lo que es el cateterismo. Es un examen muy famoso, ¿verdad?, que muchos pacientes deben de conocer. Este es un examen, a diferencia de los otros dos mencionados, es un examen que es más invasivo, que tiene más sus riesgos, ¿verdad?, pero que uno como médico les permite explicar cómo están los vasos, ¿verdad?, podemos ver los vasos o cómo están las pajillas de sus pacientes, por así decirlo. Ahí es importante mencionar que, como se vio al final del video, se le mete un medio de contraste, una tinta, digámoslo así, para pintar, y eso le va a dar al médico intervencionista, al cardiólogo, le va a decir si hay alguna obstrucción, algún estrechamiento parcial, y antes
se hacían lo que se llamaban los bypass, casi a todos los pacientes que tenían obstrucción. Ahora se les colocan unas mallitas expansoras que se llaman stent en las zonas precisamente donde está el bloqueo o la estrechez, y abren la arteria y permiten el fluido normal de la sangre a toda la zona del músculo cardíaco. Así es que este es un procedimiento muy, muy interesante. Nosotros, los pacientes que requieren el estudio, son referidos al Hospital Calderón Guardia, y ahí pues tenemos varios cardiólogos que hacen el procedimiento, entre ellos el doctor Eduardo Sáenz Madrigal, que es uno de los hombres sabios de este país, y sobre todo que anda cerca de 20 y pico mil de procedimientos. En el último Congreso Mundial de Cardiología, el médico que más se le acercó, creo que fueron 16.000 cateterismos, y él superó los 20 y pico mil cateterismos. Tiene una experiencia increíble, y pues además de ser una de esas personas que uno dice sabios, es una persona muy humilde, y es gracias a Dios el que también nos realiza a nuestros pacientes del Hospital de Guapiles y de la zona atlántica esos procedimientos. Es que para tranquilidad de ustedes, tenemos un hombre que tiene una gran calidad humana, una gran capacidad técnica, y que ha salvado muchísimas vidas precisamente haciendo estos estudios y colocando las manitas esas para expandir las arterias coronarias. Podemos seguir, doctora. Ok, vamos a continuar. ¿Tenemos una llamada? Bueno, adelante con la llamada. Adelante con la llamadita. Aló, Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jania. Ania, muy buenas noches y gracias por llamarnos. Gracias, doctor. En realidad son, a ver si me pueden responder las 3 preguntitas. A ver. Mi hija le hicieron un cateterismo y le encontraron un anillo vascular. La operaron a los 2 años y le dieron de alta muy rápido en el hospital de niños. La pregunta es si a ella hay que darle seguimiento. A mí me han dicho que después de que ellos ya cumplen los 5 años, ya ahorita en este momento ella tiene 9 años, si será necesario hacer un ecocardiograma, o será que ya con esa operación ya ella, como ya le dieron de alta, ya no es necesario darle más seguimiento. Bueno, si ya los médicos del hospital de niños le dieron de alta, yo creo que si no le dejaron una cita, 1 año, 2 años o 3 años, para algún control, pues yo creo que no es necesario. Sin embargo, pues en algún momento, si usted para mayor tranquilidad quiere solicitar una cita, puede hacerlo y conversar con el médico, con los médicos especialistas allá del Hospital Nacional de Niños, tanto cardiólogos como cirujanos de tórax, para que usted esté más tranquilita. Ok. Y en la otra consulta, doctor, para la doctora es, a mi esposo le realizaron un electro. Él es diabético, es hipertenso, incluso ya tiene insuficiencia renal, y en un electro el doctor le detectó como un preinfarto, hubo ahí una actividad en el corazón. Entonces la pregunta es si es necesario a él igual hacerle más estudios, o eso puede que pase algo, que en el electro haya algo, pero que de ahí no pase a más. Mire, teniendo del todo controlado las enfermedades que ya le mencioné. Me le voy a adelantar a la doctora. Estos casos así de campanada, de aviso, más que esperar un infarto, hay que cambiar de sistema de vida. La persona que Dios le da la oportunidad de que le diga, mire, usted tuvo un preinfarto, como menciona la gente, que es una zona de isquemia, que apenas ha sido transitorio, tiene que cambiar su sistema de vida, su manera de alimentarse. Si es hipertenso, controlar la hipertensión. Si es diabético, ser constante con sus tratamientos, caminar. Después de caminar cierto tiempo puede, si ha bajado peso, correr, bajar peso. Y eso es más que todo, más que cualquier cosa, la prevención, porque es una persona que ya está predispuesta, y en cualquier momento, si no se cuida, si sigue comiendo cualquier cosa, si sigue engordando, si no se controla la presión, puede hacer realmente un infarto. Así es que yo, como consejo,
le doy. Bajar peso no solamente es una condición de salud, no sé cuánto estará pesando su esposo, pero... Sí, no, en realidad él está muy controlado porque él de hecho ya está controlado por nefrología en el Calderón Guardia. Él está muy controlado con la presión, con lo del azúcar y esto, y también con la alimentación. Entonces la duda mía era esa, si aún él estando controlado tiene algún factor de riesgo alto, aún estando con buen peso y eso, o... No, por supuesto, el factor de riesgo, los factores de riesgo, si se controlan bien, disminuyen definitivamente la posibilidad de un infarto. Recordemos que el paciente diabético tiene a largo plazo lesiones de las arterias en los ojos, en los riñones, en varias partes del cuerpo, y eso hace que la irrigación disminuya. Entonces, por eso es que los pacientes diabéticos, sobre todo cuando han manejado glicemias o azúcares muy altas, se les lesionan las arterias del riñón y entran en lo que se llama insuficiencia renal crónica, y eso hace que el riñón pues no funciona adecuadamente. Claro. ¿La tercera? No, creo que con la segunda me contestó la tercera, que es que si una persona no tiene ningún factor de riesgo como el colesterol alto y estas cosas, y se cuida con la alimentación, igual puede sufrir un infarto aún no teniendo un factor de riesgo, no necesariamente. Mire, la probabilidad es mínima. Sin embargo, a mí nunca se me olvida lo que decía el doctor Muñoz Mas un día, contándonos una anécdota, que él decía: revisé un paciente y estaba en perfectas condiciones, el electro normal, pero yo le dije, mire, yo no sé qué puede pasar cuando pase la puerta, si le puede dar un infarto. Un infarto le puede dar a cualquiera, pero lógicamente que los factores de riesgo, si es una persona delgada, que no es hipertensa, que se cuida, que hace ejercicio, que se alimenta adecuadamente, el riesgo prácticamente se convierte en cero. Claro. Así es que no dejemos a las medicinas ni al médico lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es un consejo que les doy a todos. A veces creemos como pacientes que vamos donde el doctor para que me dé la solución de tal problema, pero el médico le va a indicar qué es lo que tiene que hacer el paciente. Claro. Entonces, si no hacemos la recomendación del médico, pues lógicamente que las cosas no se van a lograr. Hay que empezar por casa. Claro. ¿Alguna otra cosa, Ania? Con mucho gusto. Muy bien, buenas noches y muchas gracias a usted y a la doctora. A usted por su llamada, buenas noches. Bueno, entonces continuamos con el tema. Ok, el siguiente punto es qué hacer en caso de un infarto. Eso es un punto muy importante, ya que los pacientes están cerca de los familiares, ¿verdad? Los primeros que tienen el contacto con la persona que tiene un infarto son los familiares. Entonces es muy importante enseñarle, educar a los familiares qué hacer en caso de un infarto. Tenemos dos escenarios en el infarto. Está la persona que está consciente, que nunca se desmaya, que está consciente y que refiere que tiene el dolor en el pecho. Entonces lo primero que tiene que hacer es, si uno está solo, uno llama al 911, y si está acompañado, le dice a la persona, por favor, llámeme usted al 911. Ok, adelante con la llamada. Adelante con la llamada. ¿Quién nos llama? Adelante. Se perdió la llamada, Dayana. Bueno, vamos a seguir aquí. Cuando entre nos avisa, por favor. Adelante. Okay. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Adelante, ¿con quién hablamos? Hablan con Humberto Peraza aquí de la Emilia. ¿Cómo está, Humberto? Sí, bien, y usted, muy interesante el programa. Muchas gracias. Es que tal vez yo no sé si me desvío un poquito del tema, pero es que yo he visto un problemita ahí o en el EVAI de la Emilia donde llegan medicamentos. ¿Me escucha? Sí, claro, adelante. Entonces, vieras que ese localito más o menos se compone como de 2-3 metros cuadrados y 10 personas lo llenan. Y en veces hay tanta gente ahí que si llueve, el que está afuera que se moje y el que está afuera que se asolee. Entonces, tal vez si usted puede ayudarlos ahí en algo,
para que esa gente y yo, viejitos y viejitas, mujeres embarazadas y de todo, llevando agua o sol, Claro, como y no les queda otro camino que esperar ahí el tiempo que sea necesario. con mucho gusto. No es competencia directa mía porque eso ya es directamente del área de salud, de la doctora María Carmen Chacón, pero recordemos que eso se hizo porque antes ustedes tenían que ir hasta arriba a recoger los medicamentos a pie, en bus o en taxi. Alguna gente de escasos recursos pues no tenía todos los recursos para ir. Son pasos, son procesos. Lo que pudimos o lo que se pudo hacer fue montar ese campito ahí. Usted tiene toda la razón, hay que buscarle la manera, y yo personalmente me comprometo aunque esté en zona del hospital, la competencia directa es del área de salud, pero si en algo puede el hospital ayudar, inclusive para hacer alguna alerito ahí, para que se protejan, con mucho gusto yo voy a tomar acciones en eso. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, Roberto, para servirle. Bueno. Adelante. Sigamos con la... Bueno, como íbamos hablando, ¿qué hay que hacer en caso de un infarto, ¿verdad? Entonces tenemos el primer escenario, que es una persona que está consciente. En este caso, si está solo, uno hace la llamada mientras atiende al paciente o al familiar, y si no, le da esta tarea a otra persona que llame al 911 mientras uno atiende al paciente. Como un punto y aparte, tenemos que educar desde pequeños a los niños, y lo correcto es decir, llame al 911. Cuenta una historia que hubo un chiquito que la mamá sufrió un accidente. El chiquito tomó el teléfono, iba a llamar a 911, pero el chiquito solo encontró el 9, no encontró el 11 en el teléfono. Por lo tanto, hay que informarles desde chiquititos que es el 911, ¿verdad? Y hacer ese paréntesis, ¿verdad? Para que eso no pase. Como punto número 2, uno lo que tiene que hacer es sentar a la persona, no darle de comer, no darle de tomar agua, tranquilizarla, tratar de estar con ella, tratar de decirle esté tranquilo, ya viene la ayuda, aflojarle las prendas, ¿verdad? Aflojarle la ropa, un poquito la faja, abrirle la camisa. Y como tercer punto, que es muy importante, no darle de comer a los pacientes. También preguntar, hay pacientes que ya padecieron un infarto y que tienen un tratamiento previo, que es, por ejemplo, la nitroglicerina, que es una pastillita que uno la pone debajo de la lengua. Entonces, preguntarle al paciente si él toma este medicamento. En caso de que tome este medicamento, dárselo al paciente y utilizarlo, ¿verdad? Que es ponérselo debajo de la lengua y esperar a que llegue la ayuda. Vamos a ver un video sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer en caso de un infarto. Okay, ahí observamos al paciente, ¿verdad? Que es el caso típico de cuando empieza a tener un infarto, que es el dolor en el brazo, en el pecho, y cae en el piso, ¿verdad? Eso es lo típico, lo clásico de lo que nosotros observamos en un infarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer o qué hacemos cuando tenemos un paciente así, ¿verdad? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que hacemos en esa situación, ¿verdad? Muy importante. Entonces, básicamente, si es mi familiar, lo trato de sentar, como lo vamos a ver en el video, que es el paciente que está consciente y que lo trato de sentar, ¿verdad? Que le doy la tranquilidad, le digo, tranquilo, ¿verdad? Esté tranquilo, nada, no te va a pasar nada, ya viene la ayuda, lo siento, ¿verdad? Lo siento poco a poco, ¿verdad? Sin estresarlo, sin agolpearlo, sin gritarle, ¿verdad? Porque en estas situaciones debe ser muy difícil ver al papá así, ¿verdad? Entonces, tratar de estar uno tranquilo para transmitirle esa paz al paciente. Uno le afloja las prendas, ¿verdad? Como observamos en el video, ahí le empezamos a aflojar las prendas. Le podemos tomar el pulso para ver si el paciente tiene pulso, si no tiene pulso, ¿verdad? Se lo tomamos en el cuello o en los brazos, como lo vimos en los videos anteriores. O podemos colocar la oreja de nosotros sobre la nariz del paciente y sentimos si el paciente está respirando o no está respirando. ¿Qué no debemos hacer en un infarto, verdad? Lo que no debemos hacer es tratar de levantar al paciente, ¿verdad? Que es algo que no se debe hacer. Y tampoco debemos tratar de sentar al paciente, ¿verdad? No darle de comer,
no darle de tomar agua, ¿verdad? Y esperar a que venga la ayuda. Porque eso es un error muy común de lo que hace la gente. Ay, es que el paciente se desmayó, es el azúcar y le dan un vaso con agua y azúcar, ¿verdad? Que en muchos casos se hace. Ahora, el segundo escenario es qué hacer en caso de un infarto cuando tenemos un paciente inconsciente. Cuando el paciente le ponemos nuestra oreja, ¿verdad?, a la nariz y no está respirando, le tocamos el pulso y no lo sentimos. Entonces, lo primero, igual hay que hacer es llamar al 911 y pedir ayuda. Muy importante cuando uno hace la llamada mencionarle al paramédico, mira, tengo un señor de 50 años, una señora de 80 años, decirle, ayudando a los paramédicos, ¿verdad?, prepararles el escenario a lo que ellos se vienen a enfrentar. Posterior a esto vamos a iniciar lo que se llama el RCP, que son las maniobras de resucitación. Estas maniobras de resucitación cualquier persona la puede hacer, son maniobras que no requieren gran capacidad de estudio, es con mucho entrenamiento y que es muy importante que los familiares y que todos debemos hacerlas, ¿verdad?, para estar atentos en caso de que un familiar llegue a tener algún tipo de problema como este. Entonces acá vamos a observar un video de cómo el doctor nos muestra qué hay que hacer, ¿verdad?, o cómo son las maniobras de resucitación para lo que es el RCP, ¿verdad? Entonces básicamente es muy importante en los centros de la Cruz Roja es averiguarse ustedes como pacientes, como familiares, averiguarse sobre cursos. Son cursos que no son caros, son cursos que te le ayudan a uno a la preparación y que es importante tenerlos siempre a mano porque uno nunca sabe si mi papá, si mi abuelito, al día de mañana es el que va a sufrir el infarto, ¿verdad? Entonces, ahí está, ese es el escenario de un paciente que está inconsciente, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es que lo toca el paciente y lo llama. ¿Qué le pasa? Le dice uno, ¿me escucha? No me escucha, ¿verdad? Entonces hay que identificar al paciente. Si el paciente no me responde, inmediatamente llamamos al 911, como fue lo que me dijimos, ¿verdad? Ahí estamos golpeando al paciente, me escucha, es un toquecito que uno le da al paciente, no lo va a sacudir, me escucha, ni le va a pegar gritos. Es un toquecito despacito que uno le hace al paciente para ver si me escucha. Si el paciente no me escucha, ¿verdad?, lo que uno hace es, como vimos en el video, tratar de tocar el pulso, ya sea en el cuello o en la mano, ¿verdad? Y también podemos utilizar lo que es la oreja de uno, ¿verdad?, se lo pone en la nariz, ¿verdad?, para ver si uno siente la respiración del paciente, si está respirando o si no está respirando el paciente, ¿verdad? Y ahí es como observamos, eso es lo que uno corresponde, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí el paciente, ¿verdad?, va a empezar ahí lo sentimos, entonces está respirando, ¿verdad? Entonces el paciente está respirando y ahí uno lo escucha, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar lo que es la boca, ¿verdad? Ver que el paciente no tenga algo en la boca, que no sea un objeto, en vez de que sea un infarto, ¿verdad? Más que todo niños, que eso es muy común encontrarlos en niños que son traviesos, que se meten bolinchas, ¿verdad? Entonces, revisarle la boca al paciente que no tenga un objeto, ¿verdad? Y a continuación vamos a ver cómo se hace, ¿verdad?, revisar la boca del paciente, ¿verdad? Uno lo que hace es que abre la boca del paciente y revisa, entonces el objeto se ve ahí en la boca, entonces ahí es fácil de identificar. En algunos casos uno puede ver el objeto, ¿verdad?, ve la bolincha, ve el muñeco que el chiquito se come. Y muy importante, a la lengua de la misma persona puede funcionar como obstruir, ¿verdad? Entonces ahí echamos la cabeza del paciente hacia atrás, abrimos la boca, ¿verdad?, con la mano izquierda, se la hacemos para atrás y revisamos lo que es la vía aérea, ¿verdad? Revisamos lo que es el paciente. Ahí sellamos, ahí es como lo que uno hace, ¿verdad?, si el paciente no está respirando, qué es lo que debe hacer uno para darle respiración boca a boca, que es lo que llama uno, le tapa uno la nariz al paciente y con la mano izquierda le baja la parte de abajo, ¿verdad?, el mentón, y con la boca de uno hace lo que es como un sello, ¿verdad?, hace un sello y ahí es donde uno le da la respiración al paciente, ¿verdad? Eso es lo que cómo le da uno la respiración al paciente poco a poco.
y ahí revisamos lo que es la vía aérea del paciente. Entonces, en resumen, ya vimos si el paciente tiene o no un objeto. Si no tiene, si tiene, tratamos de pedir ayuda, ¿verdad? Y esperar que un profesional lo traiga. Y si no tiene, lo que tiene es falta de aire, hacemos lo que es el sello, ¿verdad? Que es taparle la nariz al paciente, le abrimos el mentón y hacemos el sello con la boca y le damos respiración boca a boca, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es el corazón, si es el que está funcionando, si es el que está fallando, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Entonces, lo que hacemos es la mano, ¿verdad? La introducimos para ver lo que es el pulso, ¿verdad? Ahí observamos cómo el doctor le está tocando el pulso al paciente, ¿verdad? A ver si lo siente y está comprobando si el paciente tiene pulso o si no tiene pulso. Se hace en el área del cuello, ¿verdad? Se hace para atrás y se hace se trata de palpar la arteria que uno tiene en el cuello, ¿verdad? El paciente normal, ¿verdad?, que está inconsciente, va a tener el pulso y uno lo siente, y lo puede inclusive hasta contar, ¿verdad? Con el reloj uno empieza a contarlo y hasta puede contar 60 latidos por minuto, lo normal que uno va a tocar prácticamente. Hay pacientes que cuando uno les hace esa maniobra no le siente el pulso, ¿verdad? Es un paciente que ya está en lo que es el paro cardíaco, que el corazón del todo no está latiendo y no le está llegando sangre al paciente, ¿verdad? Ahí vamos a observar lo que es el pecho del paciente, ¿verdad? Ahí vemos cómo el médico coloca la mano, por lo general se coloca la mano derecha debajo, la que es la más fuerte es la de uno, y arriba se cruza. Okay. Y arriba se cruza la otra. Bueno, vamos a rápidamente, doctora. Son 3 respiraciones y ¿cuántas presiones se hacen sobre el pecho? Entonces colocamos la mano que es la fuerte de nosotros, ¿verdad? Cruzada, ¿verdad? Y hacemos 1, 2, hasta 30 respiraciones, ¿verdad? 1, 2, 30. Pero es se hace 30 fuerte, compresiones. 30 compresiones, fuerte, ¿verdad? Es fuerte porque nosotros nos protege los huesos, ¿verdad? Entonces tenemos que volver fuerte, ¿cómo se hace? Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos fueron ya 30 y nos estamos robando unos minutitos del otro programa de la noche. Agradecerle a la doctora Mariana Hernández Lizano, excelente su presentación, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, amigas y amigos, continuaremos con temas médicos, de salud, para que todos ustedes se estén informando. Vamos a ir variando un poquito, probablemente el otro lunes vamos a tener aquí el equipo de ciclismo, a los muchachos que participaron en la recreativa de ayer de la Iglesia Católica, y vamos a conversar sobre cómo debe ser la preparación y otros detalles importantes. A todos ustedes, amigas y amigos, buenas noches, y si Dios lo permite nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias.